revelada la increíble historia de cómo el temido Apache transformó un castigo en un amor extraordinario.
Ahora continuemos. La revelación sobre su padre llegó como una tempestad y le hizo tambalear. ¿Qué había hecho realmente antes de abandonarlos? La pregunta lo desgarraba por dentro, y con cada respuesta que encontraba, la confusión crecía. Alejandro sentía que su identidad se desmoronaba. El miedo a descubrir la verdad lo consumía. No solo se trataba de su padre, sino de quién era él realmente. La culminación de todos sus conflictos internos confluyó en un momento decisivo, donde la noche caía y las estrellas parecían susurrar secretos. Allí, frente al horizonte, Alejandro se encontraba en la encrucijada de su vida, sin saber si su legado lo llevaría a su auténtico destino o lo hundiría aún más en la deshonra familiar. Alejandro despertó esa mañana con una resolución renovada. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando su pequeño cuarto, y por un instante sintió que el día prometía ser diferente. Ya no quería ser un prisionero del miedo o de su pasado. La revelación sobre su padre había traído consigo un torrente de emociones, pero en lugar de ahogarlo, comenzó a pensar que podía usar esa energía como combustible para su deseo de convertirse en médico. Al llegar al taller mecánico, la rutina le parecía más pesada que nunca. Los engranes chirriantes y el olor a aceite lo envolvían, pero su mente estaba distante, anclada en la posibilidad de nuevas oportunidades. Mientras ajustaba un motor, sus pensamientos divagaban hacia el examen universitario que se acercaba. Sus manos realizaban el trabajo casi automáticamente, casi como si el taller estuviera ahí solo para darle tiempo a su mente de recapitular lo que realmente quería. La idea de desafiar a su rival le generaba un nudo en el estómago. En su mente, cada fracaso se transformaba en una justificación para no intentar más, pero aquel día decidió que iba a hacer algo diferente. Formuló un plan. No solo se prepararía para el examen, sino que profundizaría en lo que significaba ser médico. Podía aprender sobre anatomía, sobre farmacología y sobre cómo sanar de verdad. Esa tarde, después del trabajo, visitó la biblioteca del pueblo, un lugar que había evitado por mucho tiempo. Los estantes polvorientos parecían esperar su llegada. Se acercó al área de medicina, y mientras recogía libros de texto sobre biología y anatomía, una sensación de poder le recorrió el cuerpo. Por primera vez, se sentía en control de su destino. Abrió uno de los libros en una mesa y comenzó a leer, absorbiendo cada palabra con avidez. A medida que exploraba diagramas y descripciones de sistemas humanos, se permitió soñar de nuevo. Él, un médico, ayudando a recuperar la salud de las personas, no solo en cuerpo, sino en alma. Sin embargo, la transformación personal no fue sencilla. La voz de su madre resonó en mente a cada momento. Ella siempre había creído en su capacidad, pero también sabía que el camino hacia sus sueños estaba lleno de sacrificios. Quería poder delegarle esa certeza, esa fe en sí mismo, porque cada duda que lo asoltaba apenas llegaba a casa, se sentía como un fracaso personal hacia ella. En el trayecto de regreso, las dudas comenzaron a surgir de nuevo. ¿Sería suficiente lo que estaba aprendiendo? ¿Podría enfrentar a su rival y no solo competir, sino realmente ganar? El pensamiento de enfrentarse a alguien que parecía tener todas las ventajas lo mantenía inquieto. En la distancia mentales, su padre parecía ser un espectro que acechaba, retando su resistencia y determinación. Esa noche, mientras estudiaba, encontró en uno de los libros una frase que dependía íntegramente de su respuesta. La medicina es un testimonio de la perseverancia. Se quedó pensando en la fuerza que tendría que reunir para superar el legado de su padre, la necesidad de reconciliar su pasado con su presente. Cada pausa entre líneas se convertía en reflexión sobre lo que debía afrontar. Su viaje no solo era académico, sino uno que implicaba luchar contra los fantasmas de su historia familiar. Antes de dormir, se miró al espejo y por primera vez vio a un joven decidido a ser más que una sombra. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, pero Alejandro no quería solo enfrentar a su rival, quería descubrirse a sí mismo en el proceso. Sin embargo, había algo más que acechaba en el fondo de su mente.
la futura confrontación con el pasado de su padre, lo que podría significar para su identidad y su futuro. Al mirar por la ventana las estrellas, comprendió que solo tenía un camino por recorrer, uno que llevaría no solo hacia el éxito académico, sino hacia una vida donde su historia y su legado podrían finalmente coexistir en armonía. Podría encontrar la valentía para confrontar esas verdades y, en última instancia, reconciliarse con lo que significaba ser parte de una familia marcada por el dolor y el desarraigo. La mañana siguiente lo sabría, pues había decidido que era hora de buscar respuestas. Alejandro despertó lleno de una energía renovada, como si cada célula de su cuerpo le recordara el compromiso que había hecho consigo mismo. No había tiempo que perder, y la urgencia por avanzar lo impulsaba a salir de la cama con determinación. Aún no había resuelto la incertidumbre que lo consumía, pero esa mañana había algo diferente en su forma de afrontar el día. En el taller, los ruidos habituales de motor y herramientas no lograban distraer su mente. Todo parecía desvanecerse mientras su pensamiento se centraba en los libros que había estado devorando. Anatomía, fisiología, esas palabras resonaban como mantras, alimentando su deseo de trascender las limitaciones que su pasado le había impuesto. Durante el almuerzo, decidió hacer algo inusual. Se acercó a dos de sus compañeros, Juan y Mateo, que estaban aprendiendo a su vez sobre ciencias. Les preguntó si podían compartir algunas ideas y estrategias sobre el estudio. Su voz temblaba ligeramente, pero se mantenía firme frente a la oportunidad de socializar y aprender de ellos. Sin embargo, la conversación no fue sencilla. Juan, siempre competitivo, no perdió la oportunidad de recordar que él había comenzado mucho antes en su camino hacia la medicina. Si quieres realmente competir, deberías intensificar tu esfuerzo, le dijo, con una sonrisa cargada de condescendencia. La inusual inseguridad lo invadió, recordándole la sombra de su padre que siempre parecía tener la última palabra. Perturbado, Alejandro sintió como una oleada de dudas invadía su ser, pero se rehusó a dejar que esas palabras lo derribaran. Esa noche, mientras revisaba los apuntes en su pequeño escritorio, comenzó a anotar sus objetivos. La idea no solo era aprender sobre medicina, sino también construir una estrategia personal para enfrentarse a su rival. ¿Qué habilidades amparaban a Juan como futuro médico? ¿Qué lo diferenciaba? Ahí comprendió que su mayor ventaja radicaba en su empatía y deseo de ayudar a los demás, cualidades que no estaban escritas en los libros, pero que eran esenciales para cualquier médico. Aquella noche, el enfoque se transformó nuevamente en una búsqueda de confianza y claridad. Los días se llenaron de una intensidad desconocida. Cada vez que llegaba a casa, en vez de sentir fatiga, se sentía más fuerte. Las horas de estudio se alargaban en un placer casi adictivo. Los conceptos cobraban vida en su mente. A menudo se sorprendía hablando en voz alta sobre tratos médicos y protocolos de emergencia, visualizando su futuro en un entorno clínico donde cada decisión podría marcar la vida de alguien. Los libros se convirtieron en sus aliados y la biblioteca en su refugio. En un momento de introspección, se preguntó si era realmente capaz de desafiar a Juan, no solo desde un aspecto académico, sino como una confrontación personal, una lucha por demostrar que no era solo su pasado lo que lo definía, sino su presente en construcción. Esa idea no lo abandonó. Durante las noches, mientras dormía, la imagen de un médico ejerciendo con orgullo se tornaba cada vez más nítida, y la valentía con la que enfrentaba las miradas incrédulas de quienes lo subestimaban lo empujaba aún más a seguir adelante. Noche tras noche, la pregunta que lo inmovilizaba resonaba en su mente. ¿Estaba realmente dispuesto a enfrentarse a su rival y demostrarle que podía ser más que un simple aprendiz? Entre los libros y sus propias reflexiones, comenzó a formarse la realidad de sus sueños. Un sueño que se aferraba más a su esencia con cada pequeño paso. Pero mientras su confianza crecía, también lo hacían los ecos del pasado. Un día, al salir de la biblioteca, se encontró con un viejo conocido, un compañero de su padre, cuyo rostro lo hizo temblar de miedo y ansiedad.
Este encuentro inesperado no era más que un recordatorio de que para consolidar su futuro, primero debía confrontar su pasado. El hilo de su historia apenas comenzaba. ¿Sería capaz de enfrentar no solo a su rival, sino también a los fantasmas que lo acechaban? La respuesta estaba a punto de revelarse. El camino hacia su verdadera resolución apenas comenzaba. La semana siguiente comenzó con la niebla de la incertidumbre envolviendo a Alejandro. Siguió asistiendo a clases y estudió con fervor, pero el recuerdo del antiguo conocido, el compañero de su padre, lo inquietaba en cada conversación, cada encuentro en los pasillos del taller. Cada vez que lo veía, su mente lo llevaba al pasado, a los años marcados por la sombra de su padre y sus expectativas nunca cumplidas. Se preguntaba por qué el simple rostro de ese hombre evocaba un torrente de emociones, desde la duda hasta la angustia. Fue entonces que tomó la decisión de no solo enfrentar a Juan, sino también de confrontar sus propios temores. En lugar de refugiarse en los libros, este nuevo enfoque lo llevó a preguntar sobre el conocido de su padre. La curiosidad lo impulsaba a descubrir si realmente iba a permitir que su legado lo aplastara. Se presentó ante el viejo compañero en la cafetería, temblando de inseguridad, pero decidido. Conversaron. Lo que comenzó como un intercambio de formalidades, pronto se tornó en una discusión sobre temas que resonaban profundamente en Alejandro: la ética médica, el compromiso social y el valor de la empatía en la profesión. Cada palabra intercambiada era una herramienta que le ayudaba a desmontar la imagen que su padre había dejado en su camino. El hombre, al notar su creciente interés y fervor, comenzó a desnudarse de la fachada que una vez había sido sólida. Habló de sus propios fracasos, de las veces que se sintió abrumado por las mismas sombras que atacaban a Alejandro. A medida que el conocimiento fluía entre ellos, Alejandro sintió cómo se deshacían algunos de los muros que había construido. Descubrió que el miedo nunca desaparece del todo. Lo que se necesita es aprender a manejarlo, a usarlo como combustible. El diálogo dejó un vacío en el que la angustia se diluyó. Alejandro comprendió que cada médico vive una historia, una lucha personal, y que su camino, aunque diferente, no estaba asignado por el error de otros. Ahora su enfoque se centraba no solo en ser un buen médico, sino en ser el médico que él deseaba ser. A medida que la semana avanzaba, la intensidad de su estudio aumentó. Los libros de anatomía se sentían más vivos que nunca. Cada músculo, cada órgano, cada función era un paso más en su viaje hacia su verdadero yo. La noche anterior a una prueba importante, mientras revisaba sus notas, sintió una mezcla de ansiedad y anticipación. Recogió sus pensamientos, claros y organizados, y los vertió en el papel. No solo estaba preparado para el examen, estaba listo para enfrentar a Juan. La certeza de que su valor y dedicación eran más importantes que su historia pasada fluía en él. La noche del examen, se quedó despierto recordando las palabras del compañero de su padre. Un buen médico no solo aprende de los libros, sino también de las historias humanas. A la mañana siguiente, dio un paso adelante, atravesando el aula como si cada paso lo acercara más a la persona que quería ser. Cuando se encontraron, Juan lo miró con la misma rivalidad de siempre, pero esta vez Alejandro no sintió miedo. En su lugar, la determinación ardía en su interior. Era el momento de demostrar no solo a Juan, sino a sí mismo, que podía superar la batalla que había comenzado en su cabeza. Al finalizar el examen, recibió un mensaje que cambiaría el rumbo de su historia por completo. Era un recordatorio que su vida no solo se trataba de competir con Juan, sino también de descubrir secretos familiares que habían permanecido enterrados. ¿Qué significado tendría esto para su viaje hacia la medicina? ¿Desencadenaría nuevos fantasmas o revelaría sus verdaderos talentos? La verdad estaba a punto de salir a la luz. Alejandro no pudo evitar que la curiosidad lo consumiera mientras leía el mensaje una y otra vez. Las palabras nunca parecieron tan tentadoras y a la vez tan aterradoras. ¿Qué secretos ocultó su familia que podían cambiar el rumbo de su vida?
A medida que se alejaba del aula, la conversación que había tenido con el antiguo compañero de su padre resonaba en su mente, recordándole que la verdad tiene el poder de liberar o atrapar. Decidido a desentrañar el enigma, comenzó a investigar sobre su familia. Entró en contacto con parientes lejanos y pronto su hogar se convirtió en una especie de archivo familiar, repleto de fotografías amarillentas y cartas desvanecidas por el tiempo. Cada objeto que tocaba era un fragmento de un pasado que había estado escondido bajo capas de secretos. Sin embargo, cada descubrimiento era a la vez una carga emocional. Durante una de sus exploraciones, encontró una carta escrita por su madre, una misiva íntima que hablaba de desafíos y sacrificios. Esta conexión emocional desató una ola de sentimientos en él. ¿Hasta qué punto había influido la historia familiar en sus propios fracasos y aspiraciones? La pena y la culpa empezaron a mezclarse con la determinación y el deseo de reivindicación. A pesar de la montaña de emociones que lo asaltaban, Alejandro sentía que estaba comenzando a forjar su identidad profesional. Más que nunca, comprendía que la medicina no solo era una ciencia, también era un acto de comprensión humana. Esa lección lo impulsaba a dar lo mejor de sí mismo. En el hospital donde hacía prácticas, comenzó a abrazar el dolor y el sufrimiento de los pacientes como si fueran propios. Las historias de sus vidas resonaban con su historia y sentía que cada interacción lo seguía moldeando. Sin embargo, a medida que se sumergía en esta búsqueda, la sombra de Juan lo seguía acechando. En un encuentro fortuito en el pasillo del hospital, el rival se acercó de manera hostil. Las palabras que intercambiaron estaban cargadas de tensión, pero había en la voz de Juan un matiz de desafío que impactó a Alejandro. Este no era el momento de dar marcha atrás. No podía permitir que su ansiedad le robara el momento. Le hizo frente con una confianza renovada, sintiendo cómo las palabras de su madre lo guiaban. Enfrenta tus miedos, solo así serás libre. Con el desafío de Juan como telón de fondo, Alejandro empezó a planear cómo podría combinar los secretos revelados de su familia con su creciente deseo de ser un médico empático. Quería ser una voz para aquellos que, como su madre, luchaban en silencio con sus propios demonios. Mientras lo hacía, recordó los consejos del compañero de su padre acerca de aprender no solo de los libros, sino también de la vida misma. Decidió que la historia de su familia no se limitaría a ser un peso a llevar. Sería un pilar sobre el cual construir su futuro. Una noche, después de largas horas de estudio y reflexión, encontró un modo de articular sus pensamientos y sentimientos. Tomó un viejo papel y comenzó a escribir, transformando su angustia y sus revelaciones en un relato sincero que podría usar para inspirar a otros. Cuando pensó que estaba a punto de terminar, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era un contacto inesperado que prometía nuevos secretos. La inquietud lo invadió una vez más. ¿Qué más podría aprender de su historia familiar? ¿Estaba realmente preparado para afrontar este nuevo giro en su vida? La revelación de un nuevo secreto podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de manejar lo que estaba por venir? La vibración del teléfono interrumpió sus pensamientos, sacándolo de la introspección donde había estado sumido. Miró la pantalla con ansiedad. Su corazón latía con fuerza al ver el desconocido, un nombre que no le resultaba familiar, pero que de alguna manera parecía estar relacionado con su investigación. Una mezcla de curiosidad y recelo lo invadió. ¿Estaba realmente listo para abrir otra puerta que podría revelar más del legado familiar del que apenas comenzaba a entender? Decidido a no dejar que el miedo lo detuviera, tomó un respiro profundo y abrió el mensaje. Era de una mujer que se identificaba como prima lejana.
En sus palabras había un trasfondo de urgencia, un insinuar que había información vital que compartir. La invitación era clara: reunirse en un café de la ciudad. Mientras se preparaba para salir, reflexionó sobre lo que podría descubrir. Cada información nueva parecía no solo un paso hacia resolver el rompecabezas familiar, sino también una oportunidad para entenderse a sí mismo. La exploración de su historia lo había transformado. Ya no era simplemente un estudiante de medicina. Había comenzado a verse como un puente entre el pasado y el futuro, un agente de cambio que podía usar su voz y sus experiencias para ayudar a otros. Al llegar al café, se sintió un torbellino de emociones. La posibilidad de entender más sobre su madre, sobre su historia, le daba tanto esperanza como miedo. La prima lo esperó en una mesa apartada, con una expresión que reflejaba tanto determinación como un peso de otras generaciones. A medida que se sentó frente a ella, pudo percibir la historia que cargaba. «Hay algo que necesitas saber acerca de tu madre», comenzó ella, su voz baja y cargada de significado. Las primeras palabras impactaron a Alejandro como un relámpago en su mente. No era solo su historia lo que se iba a desvelar. Las decisiones de su madre y los sacrificios que había hecho hablaban en silencio de amor y dolor, y potencialmente de los caminos que eligió para proteger a su familia. Mientras escuchaba, la atención de Alejandro se concentraba cada vez más. Cada detalle era un ladrillo que reconstruía la imagen de la mujer a la que había idealizado, pero que, a través de estas revelaciones, comenzaba a ver desde una perspectiva más crítica y humana. Empezó a cuestionar sus propios temores y dudas en relación con su carrera. No podía dejar que el pasado lo definiera, pero tampoco podía huir de él. Decidió que su misión, como médico, sería no solo curar cuerpos, sino también entender vidas. La conversación se tornó hacia el enigma familiar y cómo su madre había enfrentado los desafíos. Alejandro sintió una mezcla de admiración y tristeza, reconociendo que esos mismos desafíos eran ahora parte de su legado. Con cada palabra se iba formando una nueva identidad en él, basada no en el miedo o la inseguridad, sino en la resistencia y el amor incondicional que había heredado. Sin embargo, la reunión no terminó en un clímax esperado. Justo cuando pensaba que las revelaciones habrían llegado a su fin, su prima planteó un tema que lo dejó desconcertado. Había algo oculto, algo que había permanecido en la sombra por mucho tiempo, que podía cambiar radicalmente no solo la percepción que tenía de su madre, sino también su camino en la medicina. Hay un legado que tu madre nunca quiso que conocieras, y puede que sea tu mayor desafío y tu mayor fortaleza, dijo, mirándolo a los ojos. La tensión en el aire era palpable, y sin poder contenerse, Alejandro sintió que su mundo daba un vuelco. No había alternativa. Debía profundizar en la verdad, afrontar lo desconocido detrás del secreto. Se dio cuenta de que aquel instante definiría no solo su relación con el pasado, sino su futuro como profesional. Justo cuando las palabras de su prima comenzaban a calar en su mente, una llamada entró en su teléfono, interrumpiendo la revelación. Era Juan, el rival que siempre había buscado desestabilizarlo, pero el tono en su voz no era lo que Alejandro esperaba. «Alejandro, necesito que hablemos. Hay algo importante que debes saber». Con el corazón latiendo fuertemente por las incógnitas que empezaba a enfrentar y la presión de una confrontación venidera, sintió que su vida se movía hacia un punto de inflexión. ¿Estaría preparado para integrar todas estas revelaciones, para redefinir su camino en la medicina y a la vez enfrentar lo que venía? La llamada de Juan dejó a Alejandro en un estado de incertidumbre. Mientras el eco de sus palabras resonaba en su mente, se dio cuenta de que debía decidir cómo responder. La urgencia en la voz de Juan le hizo sentir que había más en juego de lo que podía imaginar. «Voy a llamarlo de inmediato», pensó, sintiendo que ese diálogo podía abrir otra puerta en su búsqueda. Sin embargo, las palabras de su prima aún giraban en su cabeza. Puso el teléfono sobre la mesa, sintiendo la tensión entre dos caminos, el de resolver su historia familiar y el de confrontar a su rival.
Esta bifurcación representaba un dilema moral que comenzaba a consumirlo. Para Alejandro, la medicina no solo era un camino profesional, era una forma de ayudar a otros, de transformar su dolor en sanación. Pero ¿qué pasaría si los desafíos a los que se enfrentaba involucraban a personas que desearían lo contrario? Se acordó de lo que había aprendido en sus clases. Un buen médico debe mantenerse al margen de sus emociones personales. ¿Pero podía él realmente hacerlo en medio de tantas revelaciones? Decidió que lo mejor sería conocer a Juan, pero no sin antes realizar una introspección profunda sobre lo que significaba esa reunión para él. Mientras salía del café, cada paso resonaba en su mente como una manifestación de su nueva determinación. En su mente formuló preguntas cruciales. ¿Qué deseas realmente de la medicina? ¿Cómo enfrentarte a los que, como Juan, buscan desestabilizarte? Al llegar a la reunión, se encontró con un Juan más vulnerable de lo que recordaba. La rivalidad entre ellos siempre había sido una fuente de energía para Alejandro, pero en ese instante se percibía como un personaje en la misma historia que intentaba construir. A medida que se sentaban en el pequeño café, los recuerdos de competiciones y desavenencias comenzaron a desvanecerse, dando paso a una conversación cargada de tensiones no resueltas. Sé que esto puede sonar raro, pero hay algo que quiero corregir, empezó Juan, su voz temblando ligeramente. Alejandro lo miró fijamente. El cobre de su rival se resquebrajaba. He sido un idiota todo este tiempo. Necesito que escuches lo que tengo que decir, no solo sobre nosotros, sino sobre tu madre. El mundo interno de Alejandro se sacudió. Todo lo que había escuchado de su prima, todo lo que comenzaba a comprender sobre su madre, se entrelazó con la oferta de Juan. El pasado no solo era su historia familiar, era también una historia compartida donde sus propios caminos se cruzaban. La revelación de Juan podría representarle un nuevo enfoque para lidiar con su legado. Después de que tu madre murió, Yo era cercano a ella, más de lo que piensas. Hay cosas que he callado, y ahora entiendo que es momento de asumir la responsabilidad de contarte la verdad. La historia que podrías nunca haber conocido, continuó. Un torrente de emociones invadió a Alejandro. Las dudas que antes lo asaltaban se transformaron en un deseo de conocimiento, de desentrañar su pasado y quizás entender su futuro. A través de la vulnerabilidad de Juan, Alejandro vio una oportunidad. La verdad y su propia identidad estaban en juego, o a su vida compartida en medio de secretos que podría liberarlo. ¿Estás listo para escucharla?, preguntó Juan, rompiendo el silencio que se había asentado entre ellos. Alejandro sintió que estaba al borde de una revelación que podría cambiar su vida. Su mano se cerró sobre la mesa. La posibilidad de entender el legado de su madre e incluso la rivalidad con Juan empezaban a alinearse en un propósito más grande. Este encuentro sería el primero de muchos que lo confrontarían con su propia historia. La pregunta que resonaba en su mente ahora era: ¿estaría dispuesto a asumir las consecuencias de la verdad que se avecinaba? El futuro parecía cargado de potencial, pero también de incertezas. Sin saber que esta conversación no solo era un intercambio de palabras, sino el primer paso para deshacerse del miedo y asumir un papel activo en su propia historia, Alejandro se sintió listo para enfrentar lo que viniera. A medida que la charla se hacía más profunda, supo que esta revelación podía ser su mayor desafío, pero también su mayor fortaleza. Una resaca de emoción lo invadió. El camino apenas comenzaba, y la próxima puerta estaba a punto de abrirse. Con cada palabra se hacía más evidente que Alejandro no solo estaba a punto de descubrir su legado, sino también a sí mismo. ¿Qué secretos se deslizarían a la superficie? ¿Cómo se reconfiguraría su esencia y el papel como médico ante el peso de la verdad que estaba por conocer? A medida que Alejandro se preparaba para escuchar lo que Juan tenía que decir, un torbellino de emociones lo invadía. Jamás había imaginado que una conversación aparentemente sencilla podría desencadenar un proceso de autoanálisis tan profundo. Recapituló en su mente los vínculos que había mantenido con su madre, esos momentos compartidos que ahora parecían lejanos pero vitales.
estaba a punto de recibir una porción de información que podría redefinir su relación con su propia historia. Las palabras de Juan sonaron como un eco que reverberaba en su interior. ¿Estás listo para escucharla? Era más que una pregunta, era un desafío, un convite a abrirse a la posibilidad de la verdad. Alejandro sintió como una mezcla de temor y ansia se apoderaba de él. Esa conversación podría cambiar el rumbo de su vida, y estaba consciente de los riesgos que conllevaba aceptar dicha revelación. Sin embargo, el impulso de conocer su pasado se volvía irresistible. Mientras Juan hablaba, Alejandro percibía el peso de cada palabra. Recordó los entrenamientos en la Facultad de Medicina, donde la empatía y la atención eran herramientas esenciales en su formación. Sin embargo, nadie le había enseñado a lidiar con las emociones que la verdad podría develar en él. En su mente surgió la pregunta crucial. ¿Podría enfrentarse a esos recuerdos dolorosos, a lo que Juan estaba a punto de revelar? Sus inseguridades como médico, su necesidad de ayudar a otros, corrían el riesgo de desmoronarse ante un pasado que hasta ese momento había sido solo eso, pasado. Juan comenzó a relatar anécdotas de su madre, momentos de alegría, risas y también de desilusión. Alejandro escuchaba. Cada palabra fue como un ladrillo que construía una nueva percepción de la mujer a la que había idealizado. La complejidad de su vida se iba despojando de mitos y se convertía en vulnerabilidad, en una verdad que resonaba más humanamente. Cuanto más escuchaba, más entendía que su madre había luchado con sus propias batallas, así como él lo hacía. Y mientras eso se desvelaba, Alejandro empezó a cuestionar sus propias motivaciones en la medicina. Cada historia que Juan compartía, cada destello de la vida de su madre, desafiaban el sentido que Alejandro había construido sobre sí mismo. Sudores fríos comenzaron a descender por su frente, un recordatorio del peso que esta nueva información conllevaba. Era el momento de tomar decisiones. Debería abrazar el dolor que esta verdad podría causarle, o elegir seguir adelante sin enfrentarlo. La dualidad de la existencia y la complejidad de su legado se desplegaban ante él, como un manto pesado que debía llevar. La conversación giró hacia aspectos más oscuros del pasado. Juan le reveló secretos que la madre de Alejandro había guardado, decisiones que marcaron no solo su vida, sino también la de su hijo. Alejandro sintió que cada revelación era un hilo que lo conectaba más profundamente con su madre, pero también con su dolor. Se enfrentó a un dilema. Los secretos podían liberarlo o condenarlo. La pregunta que palpitaba en su mente se hizo más presente. ¿Quería conocer la verdad, incluso si eso significaba confrontar el sufrimiento? Un resquicio de determinación empezó a florecer dentro de él. Alejandro comprendió que lidiar con su legado no era solo soportar un peso, sino una oportunidad para crecer, tanto personal como profesionalmente. La medicina le había enseñado el valor del conocimiento y la sanación. ¿Podría aplicar esos mismos principios a su propia vida y su historia familiar? Finalmente, cuando Juan terminó, hubo un silencio tenso entre los dos. Alejandro sintió que una puerta se abría hacia un futuro incierto, mas lleno de potencial. Las preguntas de su interior no cesaban, y la inquietud creció en él, marcándole que debía tomar acción. En ese instante, Alejandro se dio cuenta de que su camino como médico no se limitaba a salvar vidas, también se trataba de descubrir la suya propia. Con una voz temblorosa pero decidida, Alejandro se inclinó hacia adelante. El deseo de avanzar, de descubrir su historia, lo empujaba hacia adelante, hacia nuevas oportunidades de autoconocimiento y entendimiento. La revelación no solo era sobre su madre y Juan, era sobre él mismo. Mientras esos pensamientos danzaban en su mente, sintió que el faltante de su vida comenzaba a engajarse, aunque las sombras aún acechaban en la penumbra. El desafío no solo residía en lo que había aprendido, sino en cómo iba a aplicar todo ello en su vida.
La mentira podría ser un refugio cómodo, pero la verdad ofrecía el valioso regalo de la autenticidad. Sin embargo, a medida que Alejandro se lamentaba y se maravillaba de su nueva perspectiva, una idea inquietante surgió en su mente. Juan había hecho esas revelaciones, pero ¿qué más podría estar ocultando? ¿Cuáles serían las repercusiones de seguir explorando un pasado tan complicado? Así, cargado de nuevas preguntas, el futuro apareció ante él como un laberinto repleto de decisiones que definirían su ser. ¿Estaba preparado para enfrentar los secretos que aún quedaban por descubrir? La decisión de Alejandro de aventurarse en su pasado comenzó a transformarse en una cuestión vital. Las historias de su madre que había escuchado resonaban en su mente como ecos de una vida que nunca había comprendido completamente. Con cada detalle que Juan compartía, las capas de su propia identidad empezaban a despegarse, revelándole una vulnerabilidad que hasta ahora había mantenido a raya. Estaba en un punto de inflexión. Se vio obligado a preguntarse si había vivido su vida bajo la sombra de las expectativas y los recuerdos que había creado en torno a su madre, sin permitirle a su historia original el espacio para coexistir. ¿Hasta qué punto sus decisiones habían sido influenciadas por su percepción de ella? Esta epifanía era un faro que iluminaba su camino, pero también lo impulsaba hacia un abismo desconocido. Decidió que no podía seguir ignorando los aspectos de su vida que le habían generado conflictos internos. Consciente de que su papel como médico iba más allá de curar cuerpos, Alejandro empezó a delinear un plan para enfrentarse a esos recuerdos ocultos. Diagnosticarse a sí mismo en el ámbito personal se convertía en una prioridad. Sabía que necesitaría herramientas adecuadas, como las que había utilizado en sus años de estudio, pero esta vez serían instrumentos de autoconocimiento. Su mente era un torbellino de ideas cuando consideró la opción de hablar con un terapeuta. Tenía que enfrentarse a su dolor y pasar del miedo al atrevimiento. En su ejercicio diario de autocuidado, se había acostumbrado a la rutina de entrenar su cuerpo, pero ahora debía ejercitar su mente. La comparación entre su trabajo en el hospital y su viaje personal no era una cuestión de salvación, sino de superación. La figura de su madre se convertía en un faro luminoso de referencias y cuestionamientos. Ahora, en vez de idealizarla, sentía la necesidad de observar su vida de forma crítica. Colectó pequeñas anécdotas e imágenes mentales que Juan le había compartido, y las almacenó como una arquitectura emocional sobre la que construir su futuro. Aceptar su complejidad sería un paso hacia la aceptación de la suya. Al finalizar esa semana, un nuevo modo de ver la vida invadió la mente de Alejandro. Se organizó mentalmente para buscar espacios donde pudiera tener conversaciones honestas acerca de su infancia y su madre. Las interacciones simples con sus colegas y pacientes se volvieron un terreno fértil para reflexionar sobre su crianza. Cada comentario o historia compartida resonaba con sus propias vivencias, y eso lo llenaba de energía. Mientras tanto, los secretos que había descubierto aún merodeaban en su interior, formando un nudo. Alejandro sabía que el tiempo apremiaba y que no podía quedarse estancado. Era el momento para encontrar respuestas, y una de las primeras cosas que decidió hacer fue contactar a aquellas personas que pudieran ofrecerle piezas faltantes de su historia familiar. Cada conversación podría sacudir los cimientos de lo que creía saber, pero también ofrecer un nuevo sentido de conexión y pertenencia. Una tarde, mientras reflexionaba sobre lo que había aprendido, sintió una inquietud palpable. La necesidad de un diálogo directo con Juan lo invadió. Juan había sido su guía, y una conversación más cercana podría ofrecerle otros matices sobre su madre que aún permanecían en la oscuridad. A medida que Alejandro se hacía estas preguntas, sintió que la vida se convertía en una serie de caminos bifurcados. Tenía que estar preparado para lo inesperado. A veces, lo que parecía ser una respuesta clara podía abrir la puerta hacia otras incertidumbres. Pero esa era parte de su evolución, aprender a vivir con la duda y abrazar el cambio. En la noche previa a su reunión con Juan,
Su mente no encontraba descanso. Una línea de preocupación se enredaba con la expectativa de descubrir la verdad. Sin embargo, se dio cuenta de que había algo más que temía aún más que lo que pudiera descubrir: el miedo a renunciar a su búsqueda de autenticidad. ¿Podría estar preparado para escuchar todo lo que aún había por revelar? El eco de esta preocupación resonaba en su cabeza, dejando entrever que la búsqueda de su historia apenas comenzaba. El tiempo se detuvo en un susurro llameante cuando se dio cuenta de que estaba a punto de unirse a un viaje que alteraría no solo su percepción de su madre, sino también su propia identidad. Alborozado y ansioso, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Qué revelaciones lo esperaban en su encuentro con Juan? La verdad estaba por ser desvelada, y Alejandro estaba listo para emprender el camino hacia su redescubrimiento personal. Alejandro se sentó en la cafetería, sus manos temblando ligeramente en la mesa mientras esperaba la llegada de Juan. La tensión en el aire era palpable. El futuro lo llamaba, y al mismo tiempo el peso del pasado lo empujaba hacia atrás. La decisión de abrirse a lo desconocido no había sido fácil, pero sabía que cada revelación lo acercaría más a la persona que deseaba ser. Estaba listo para descubrir la verdad que podría cambiarlo todo. Cuando Juan apareció, había un nuevo matiz en su expresión. Ya no era el rival que había encontrado en el camino, sino alguien que parecía llevar también el peso de la historia. «Gracias por venir», empezó Juan, su voz atravesando el silencio que empezaba a hacerse incómodo. Alejandro asintió, sus ojos fijos en su compañero. En ese momento comprendió que ambos eran piezas de un rompecabezas más grande. Las palabras fluían entre ellos mientras compartían recuerdos y fragmentos sobre sus respectivas familias. Juan comenzó a hablar de la madre de Alejandro con una mezcla de respeto y nostalgia. Ella fue una mujer admirable, siempre dispuesta a ayudar a los demás, comentó, y cada uno de sus relatos era un ladrillo que construía la imagen de su madre desde una nueva perspectiva. Alejandro sentía como las piezas de su historia comenzaban a encajar de manera inesperada. Durante la conversación, Alejandro se dio cuenta de que su percepción cambió radicalmente. Ya no veía a Juan solo como un rival en la carrera hacia la medicina, sino como un espejo que reflejaba sus propias inseguridades y aspiraciones. La empatía que habían construido a lo largo de los años, aunque teñida de rivalidad, se transformaba en una conexión genuina. Al final, la lucha no era entre ellos, sino una batalla interna por la superación personal. «Tu madre me enseñó muchas lecciones», dijo Juan. «Cada vez que tropezábamos, nos levantábamos juntos, y eso me recordó cómo debemos actuar como médicos. No solo se trata de conocimientos, sino de sanar heridas». Alejandro sintió que esas palabras resonaban en su ser, encendiendo una chispa de resolución. Fue su madre, al elegir el camino hacia la sanación, quien había dejado un legado que ahora debía reivindicar. Con cada anécdota, más se solidificaba en él la certeza de que debía enfrentar su historia, sin miedo y con valentía. La lucha por su identidad personal y profesional empezaba a entrelazarse con su legado familiar. No era suficiente ser un buen médico, necesitaba convertirse en uno excepcional, guiado por la empatía y la reflexión que su madre había cultivado en él. El tiempo pasaba y ambos compartieron sus aspiraciones, miedos y sueños. Alejandro recordó sus largas noches de estudio, su dedicación y el deseo latente de hacer de la medicina no solo una carrera, sino una vocación, un llamado a servir a otros. «Estoy decidido a aprender no solo sobre anatomía, sino también a comprender la condición humana», declaró. En esa declaración había una certeza de que no solo estaba siguiendo el camino de su madre, sino que estaba creando su propio legado. Al finalizar la conversación, Alejandro se sintió renovado. Había logrado salir de la sombra de su padre y había comenzado a definir quién era realmente. Juan, con su sinceridad y apertura, se convirtió en un aliado inesperado,
y juntos decidieron que la rivalidad no era el fondo de su relación, sino un trampolín hacia un futuro compartido, donde ambos podían brillar. Cuando se despidieron, Alejandro sintió que un nuevo capítulo comenzaba. En su interior, la confianza había florecido. Ya no era el joven atrapado en las sombras de su pasado, sino un hombre decidido a escribir su propia historia. Con el compromiso de su propia identidad y el deseo de ayudar a los demás, se sintió más ligero, más capaz y, sobre todo, más en paz. El camino hacia su futuro como médico se renovó con una claridad asombrosa. Ya no se trataba solo de ser mejor que los demás, sino de servir con integridad y empatía. Entendiendo que su viaje no solo implicaba el éxito académico, sino un esfuerzo constante por comprender el dolor y la alegría de aquellos a quienes ayudaría. Su legado no se definía por su pasado, sino por las decisiones que tomaría a partir de ahora. Mientras caminaba hacia su hogar esa noche, Alejandro sabía que pronto sería médico, no solo en el sentido profesional, sino como un ser humano que había aprendido a ver la grandeza en sus luchas y en las vidas de los demás. El futuro era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con cada experiencia y lección aprendida. Ese era su momento, el momento de transformarse y convertirse en el hombre que siempre había querido ser. Con una sonrisa en el rostro, Alejandro se prometió a sí mismo que nunca olvidaría el valor de la verdad y la importancia de ser un médico que realmente sanara, no solo cuerpos, sino almas. No se detuvo ahí. Cada día era una nueva oportunidad para aprender y crecer. Estaba comprometido a no únicamente haber pasado por la vida, sino a marcarla con su propia huella. Otros podían observarlo, pero sería él quien se volvería un testimonio de perseverancia para aquellos que también luchan con su pasado. Ahora es su turno, querido espectador. ¿Están listos para embarcarse en su propia historia de superación y transformación? Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de este contenido. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagámoslo juntos.